llama gente. Bueno, con vuestro permiso voy a empezar a grabar la clase, ¿vale? Ya son las 8:24, ya es más que suficiente. Bueno, pues vamos a empezar a ver, como ya os decía, hoy las razones trigonométricas de ángulos, de una suma de dos ángulos y de una diferencia de dos ángulos. Parece como que si yo tuviera que calcular el seno de una suma de dos ángulos, todos pensamos, pues qué fácil, seno de alfa más seno de beta, ¿verdad? Bueno, pues no, ¿vale? Y esto no es cierto, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a intentar demostrar cuánto vale el seno de una suma de dos ángulos y el seno de una diferencia de dos ángulos, suponiendo que conozco evidentemente el seno y el coseno de dichos ángulos, ¿vale? ¿Todo el mundo está viendo bien esta imagen que yo tengo aquí? ¿Todo el mundo la está viendo bien? Yo sí la veo bien. Sí, vale. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, construir esta figura es un poco, pero yo os voy a ir diciendo cómo se construye. Lo primero que tenéis que hacer es en vuestro cuaderno trazar unos ejes cartesianos. Ir haciendo la figura al tiempo que yo os la voy comentando, ¿vale? Para que luego sepáis de dónde salen todas estas cosas, ¿vale? Entonces, consideramos lo primero siempre un sistema de referencia angular. Vale, nuestro sistema de referencia angular ya sabéis que consiste en una circunferencia de radio 1, ¿vale? El radio de la circunferencia es de radio 1 y que está centrada en los ejes, en el origen de los ejes cartesianos. ¿De acuerdo? Es decir, que el segmento que yo tengo aquí señalado como AC, eso es un radio y mide 1, y el segmento que tengo aquí señalado como AD, eso es un radio y también vale 1. ¿De acuerdo? Bien. Pues lo primero que voy a hacer es considerar este ángulo alfa, ¿vale? Este angulito de aquí. Este angulito de aquí es mi ángulo alfa, ¿vale? Y luego voy a considerar este otro ángulo de aquí, escrito, pintado a continuación de alfa, y va a ser mi ángulo beta, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, que lo primero que hacemos nosotros es trazar este segmento, ¿vale? Con el cual estoy trazando el ángulo alfa, y a continuación trazo este otro segmento con el cual estoy trazando mi ángulo beta, ¿vale? Es decir, que voy a suponer que conozco las razones trigonométricas de los ángulos alfa y beta. Esto lo que quiere decir es que cuando me den un ejercicio, al menos estas razones trigonométricas me las tienen que dar o las tengo que conocer de alguna manera. ¿Entendéis? Una pregunta, ¿qué has puesto en lo de circunferencia por centro en O 00? En circunferencia con centro en el origen. Vale, ok. Este es el origen, es la letra O. En el origen, ¿vale? Este es el origen, el punto, el vértice que ahí pone A es el origen de coordenadas, ¿vale? De centro 0, 0 y de radio 1. Entonces, Vale. supongamos conocidas las razones trigonométricas de los ángulos alfa y beta. ¿Eso qué quiere decir? Pues que yo sé lo que vale el seno de alfa, sé lo que vale el coseno de alfa, sé lo que vale el seno de beta
y sé lo que vale el coseno de beta. Vale, y eso en nuestra figura, ¿quién es? Pues vamos a ello, venga. Fijaos, mi ángulo alfa, ¿todo el mundo me sigue de momento? ¿Me sigue todo el mundo de momento bien? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Vale, perfecto. Bien, entonces, vamos a ver quiénes son el seno de alfa, el coseno de alfa, el seno de beta y el coseno de beta. Como mi ángulo alfa es este angulito de aquí, fijaos que todos los ángulos empiezan siempre en el origen de ángulos, ¿verdad? Que es este de aquí. Y luego este es mi ángulo alfa, ¿vale? Entonces, desde este punto C, que es donde el segundo lado del ángulo corta la circunferencia, bajo la perpendicular, ¿vale? Y entonces, ¿quién sería el seno del ángulo alfa? Pues el seno del ángulo alfa sería el cateto opuesto dividido por la hipotenusa, pero como es la hipotenusa, es un radio que vale 1, pues sería ese cateto opuesto, es decir, el segmento CE. Lo que mida ese segmento es lo que vale el seno de alfa, ¿vale? ¿Y quién será el coseno de alfa? ¿Alguien me lo puede decir? Sería la de A a E Muy bien, por dividido perfecto. entre 1, ¿no? Muy bien, exactamente, pero como dividir entre 1, Es lo pues me mismo queda que el por eso. segmento AE, es decir, el coseno de alfa es el cateto adyacente, que es este de aquí, dividido por la hipotenusa. Como la hipotenusa es 1, pues me queda este segmento de aquí, el segmento AE. Muy bien, ahora vamos con el ángulo beta. La dificultad que tiene el ángulo beta es que yo lo he pintado a partir del ángulo alfa, es decir, mi ángulo beta sería este, el que me determina este y este. ¿Lo veis? Estos dos radios. El radio AC y el radio AD me determinan el ángulo beta, ¿verdad? Bien, entonces, desde el vértice de este de aquí arriba, yo trazo la perpendicular, esta es perpendicular al segmento AC, ¿no? Para tener un ángulo recto. El ángulo cuyo vértice es esta G de aquí, esto es un ángulo recto, porque desde aquí, desde D, yo trazo la perpendicular. Con lo cual, fijaos que aquí tengo el triángulo rectángulo A, o sea, G, perdón, AGD, AGD, ¿vale? Entonces, como ese triángulo es rectángulo, pues el seno del ángulo beta será cateto opuesto, que es el segmento DG, D de dedo, G de garaje, dividido entre la hipotenusa, que es AD, pero AD es un radio y vale 1. Luego el seno del ángulo beta es el segmento DG. ¿Vale? Vale, después de contaros esto, ¿alguien me puede decir cuánto vale o qué segmento es el coseno de beta? Sería el segmento AG, ¿no? Muy bien, Alison, muy bien. AG, el segmento AG. Es decir, lo que mida ese segmento, que yo sé lo que es, ¿vale? Cojo una regla y lo mido, ¿vale? Es lo que vale bueno, pues estas razones trigonométricas yo voy a suponerlas conocidas, ¿vale? Y entonces, ahora vamos a pensar qué es lo que queremos calcular. ¿Qué es lo que queremos calcular? Pues lo que nosotros queremos calcular, fijaos que es el seno y el coseno de este ángulo de aquí, el ángulo alfa más beta. A ver, voy a hacer esto un pelín más pequeño para que me quepa aquí un poquito mejor. Vale. Vale. Lo que yo pretendo calcular, repito, es el seno y el coseno de este ángulo alfa más beta. Deseamos conocer. Es que no sé por qué se me queda esto.
primero vamos a empezar con alfa más beta, ¿vale? Repito que este de aquí es mi ángulo alfa, ¿vale? Y este de aquí es mi ángulo beta. Por tanto, el que yo quiero calcular es alfa más beta, ¿vale? Ese ángulo rojito, ¿de acuerdo? Este ángulo así en rojo es alfa más beta, ¿de acuerdo? Ese es el ángulo del cual yo quiero calcular sus razones trigonométricas. Bueno, pues muy bien, vamos a ello. Entonces, voy a empezar a visualizarlos gráficamente. Vamos a ver, ¿quién será el seno del ángulo alfa más beta? Pues si yo me fijo, digo, vamos a ver, mi ángulo alfa más beta es este, ¿no? ¿Verdad? Todo el mundo lo está viendo. Ese es mi ángulo alfa más beta. El primer lado del ángulo es este de aquí, ¿vale? Y el segundo lado del ángulo este de aquí, ¿verdad? El segmento AD. Bien, si yo desde donde el segundo lado del ángulo corta la circunferencia trazo la perpendicular, ¿vale? Pues se me forma el triángulo AHD, que es rectángulo porque este ángulo de aquí es recto, porque yo he bajado desde D la perpendicular al segmento, al origen de ángulos, ¿vale? Luego ya podríamos decir que el seno de alfa más beta sería el segmento DH dividido por la hipotenusa, que como la hipotenusa es el segmento AD, es un radio, vale 1, ¿vale? Lo podemos poner aquí que esto es un radio y que vale 1, ¿de acuerdo? Luego, el seno de alfa más beta es el segmento DH. ¿Y quién será el coseno de alfa más beta? ¿Alguien me lo puede decir? Sería el segmento AH. Perfecto, muy bien, Nicole. Vale, bueno, pues vamos a empezar a calcular este primero, ¿vale? Vamos a empezar a calcular el seno de alfa más beta. Muy bien. El seno de alfa más beta, ¿vale? Como es el segmento DH, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es este segmento dividirlo en estos dos trocitos que veis aquí. Fijaos que si yo desde este punto trazo esta perpendicular, esto es perpendicular, ¿vale? Trazo esta perpendicular, el segmento DH me queda dividido en el segmento DI más IH. Pero, profe, ¿dónde Profe, ¿puedes trazamos la repetir eso, paralela? porfa? ¿Importa dónde Sí, trazas la paralela? repito, ¿pero qué me dices, Alison? Que si importa dónde trazas la paralela. No, sí, Pues, sí, claro que importa. A ver, pero, repito. Mira, fijaos en este punto G, que es donde el pie de la perpendicular del ángulo beta corta a este de aquí. ¿Lo veis? Este pie, ¿vale? Bueno, pues desde aquí trazo la perpendicular a este segmento, que como este es perpendicular a este, pues este de aquí será paralelo a este. O sea, aquí tengo un paralelogramo, el IGJH, ¿vale? Tengo ese paralelogramo. Pero bueno, a mí en realidad el que me importa es que este ángulo de aquí sea un ángulo recto, ¿vale? vale, Bien, gracias. de nada. Bueno, pues lo que, a ver, Óscar, ¿te has enterado de esto? ¿Qué me has dicho? Repite esto, por favor. Sí, ya está, gracias. ¿Sí? Vale. Bien, entonces lo que voy a tratar es de averiguar quién es primero este segmento DI y después trataré de averiguar quién es el segmento IH, ¿vale? Voy a ir calculando por separado. El segmento DI, vale, pues vamos a calcular primero el segmento DI. Esto es lo primero que voy a calcular. Muy bien, vale. Pues fijaos que el segmento DI está en un triángulo rectángulo, ¿no? ¿En qué triángulo rectángulo está? El segmento de... En, mm, A ver, ¿en qué triángulo rectángulo está el segmento DI? Este En el segmento que yo estoy triángulo señalando. DIG, ¿Perdón? en el triángulo DIG, DIG, exactamente. En el DIG, ¿vale?
¿Lo veis todos ahí marcado? Está en el triángulo rectángulo DIG, ¿vale? Le pongo un puntito aquí dentro del triangulito de encima para indicar que es rectángulo. Está ahí. Bueno, ¿y qué tiene de especial este triángulo rectángulo? Bueno, pues este triángulo rectángulo tiene aquí un ángulo súper especial. Este de aquí arriba. El ángulo en D. ¿Vale? ¿Qué tiene de especial ese ángulo? Pues fijaos por quién está formado este ángulo. Este ángulo de aquí, ¿vale? Este angulito de aquí arriba, ¿vale? Está formado por este segmento, ¿vale? Que es perpendicular a este de aquí, ¿vale? Y por este otro segmento, ¿vale? Que es perpendicular a este otro de aquí. ¿Me seguís? ¿Vale? Es decir, Más o menos. a ver, repito otra vez. Vale. Este ángulo de aquí está formado por este segmento que es perpendicular a esta, ¿no? Y por este otro segmento que es perpendicular a esta, ¿vale? A ver, fijaos, voy a pintar un poquito aquí aparte esto. Esto ahora lo borro. Yo tengo un ángulo, ¿vale? Perdón. Tengo este ángulo, ¿vale? Y ahora voy a trazar una perpendicular a este lado de aquí, voy a trazar una perpendicular a esta. Y ahora voy a trazar una perpendicular a esta. ¿Qué os parece? Esta es perpendicular a esta y esta es perpendicular a esta. ¿Qué os parece? ¿Hay alguna relación entre este ángulo y este ángulo? Que son el mismo, ¿no? Son iguales, exactamente. O sea que si este es el ángulo alfa, este también, ¿entendéis? Porque Ah, ok. ángulos formados por rectas que son perpendiculares entre sí son ángulos iguales, ¿vale? Apuntaros esto. Ángulos formados por rectas perpendiculares entre sí son ángulos iguales. Por tanto, bueno, esto de aquí ya lo voy a borrar, ¿vale? Porque lo que quería era que vierais cómo es. Por tanto, este ángulo de aquí, ¿me podéis decir cuánto mide? Alfa, ¿no? Exactamente, o Pero sea, ¿podrías repetir lo que has dicho de lo de los ángulos formados por este? a ver, sí, ángulos formados por segmentos perpendiculares entre sí son ángulos iguales. Vale, gracias. Nada, ángulos formados por segmentos perpendiculares entre sí son ángulos iguales. Por eso, el ángulo IDG, que es este de aquí arriba, mide lo mismo que el ángulo formado por CAB, ¿vale? Porque están formados por segmentos perpendiculares. Por tanto, fijaos que este triángulo rectángulo DIG contiene a mi ángulo alfa, ¿verdad? Interesante. ¿Por qué? Porque entonces yo sí que en ese triángulo, aunque no tenga sus lados, no midan 1, ¿vale? Porque ninguno de esos son radios, pero sí puedo calcular en ese triángulo rectángulo el segmento DI, ¿no? Entonces, ¿con qué razón trigonométrica pensáis que puede estar relacionado el segmento DI? ¿Con qué razón trigonométrica? Con el coseno. Con el coseno de... Madre mía, Alison, hoy estás que te sales, ¿eh? Muy bien. Con el coseno, ¿por qué? Porque precisamente el segmento DI es el cateto adyacente, ¿no? Al ángulo alfa. Luego yo puedo decir, está en este triángulo, entonces el coseno del ángulo alfa en ese triángulo sería su cateto adyacente, es decir, el segmento DI, ¿vale? Dividido por la hipotenusa, que no es ni más ni menos que el segmento DG, ¿no? DG, perdón. ¿De acuerdo? Y yo de ahí puedo despejar el segmento de I y digo, ah, pues entonces el segmento de I será el segmento de G que está dividiendo y pasa a multiplicar, ¿no? Por el coseno de alfa. Pero
¿Alguien me puede decir quién es el segmento DG? El seno de beta. El seno de beta, muy bien. Luego ya lo que tengo aquí, fijaos, es que el segmento de I es el seno de beta por el coseno de alfa. Y como estas dos cantidades yo las conozco porque he partido de esta suposición, ¿no? Yo conozco el coseno de alfa y conozco el seno de beta. Los conozco, me los han dado. Por tanto, este cachito ya le conozco, ¿vale? Ya conozco el segmento de I, ¿de acuerdo? Bien, voy a intentar ahora calcular el segmento IH, ¿vale? A ver, os voy a añadir otra vez aquí la misma imagen porque es que si no estar volviendo para atrás es un rollo. Vale. Bueno, pues ahora lo que yo quiero calcular ahora es el segmento IH, ¿no? Fijaos que he calculado ya de I y ahora quiero calcular IH. Vale, pues venga, vamos a calcular IH. Fijaos que hemos dicho que este angulito de aquí era alfa, igual que este, y que este ángulo de aquí era beta. Vale, muy bien, pues ahora vamos a calcular el segmento IH. Vale, y entonces digo, anda, pues IH es este, pero este no lo tengo en ningún triángulo así especial, ¿verdad? Qué rabia. Pero, si os habéis dado cuenta, yo os he dicho que este paralelogramo, ¿vale? O sea, esa figura es un paralelogramo, ¿no? Porque esto es perpendicular a esto y por tanto es paralelo a esto, y esto, como es perpendicular a esto, pues es paralelo a esto, ¿verdad? Por tanto, eso es un paralelogramo. Luego, ¿a quién es igual IH? El segmento IH, si os dais cuenta, vale exactamente lo mismo que el GJ, ¿no? Exactamente lo mismo. ¿Lo veis? El segmento IH es el mismo que el GJ. Pero ¿y qué pasa con el GJ? Hombre, es que el GJ ya lo tengo yo dentro de este triangulito, ¿lo veis? El triángulo GAJ, que es rectángulo, ¿vale? Y contiene al ángulo alfa, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, GJ está en el triángulo rectángulo GAJ, que es rectángulo. Y además contiene al ángulo alfa. Aunque no contenga un radio, lo veis, ¿no? Pero eso me da igual. Si es rectángulo, puedo calcular razones trigonométricas. Entonces, vamos a ver. Yo lo que quiero averiguar es GJ, ¿no? GJ. ¿Qué razón trigonométrica os parece que debería utilizar de este ángulo alfa? El seno de alfa. Muy bien, muy bien. Es decir, el seno del ángulo alfa es el segmento GJ dividido por la hipotenusa, cateto opuesto dividido por hipotenusa, que es el segmento AG, ¿no? Que no es un radio en este caso, ¿eh? Os dais cuenta, ¿verdad? Pero yo lo que quiero averiguar es GJ. Pues nada, actúo igual que antes, despejo GJ, ¿no? Y digo, entonces, el segmento GJ, ¿vale? Será igual a seno de alfa por el segmento AG, ¿no? Pero, ¿quién es el segmento AG? El coseno de beta.
de beta, muy bien. Luego yo lo que tengo aquí es que el segmento GJ es el seno de alfa por el coseno de beta. Pero bueno, pero es que GJ era IH, luego esto es IH, ¿no? Por tanto, ya tengo calculados los dos trocitos que yo quería calcular, ¿no? El seno de alfa más beta es DI más IH. Bueno, pues vamos a escribir entonces cómo me queda esto, ¿no? Hemos dicho el seno entonces de alfa más beta. Os dais cuenta como no es simplemente el seno de alfa más el seno de beta, ¿verdad? El seno de alfa más beta era el segmento DH, ¿verdad? Era el segmento DH, que lo hemos dividido en una suma de dos segmentos, el segmento DI más IH. Y hemos calculado estos dos segmentos. ¿Quién era el segmento de I? Seno de beta por coseno de alfa. Más, ¿quién era el segmento IH? Pues aquí lo tengo, seno de alfa por coseno de beta. Conclusión, el seno de alfa más beta es igual. Os lo voy a escribir como normalmente nos aprendemos la fórmula, ¿vale? Es lo mismo que acabo de obtener, pero voy a cambiar el orden de los sumandos, nada más. El seno de alfa más beta es el seno del primer ángulo que sumo por el coseno del segundo ángulo que sumo, más el seno del segundo por el coseno del primero, ¿vale? Y esta es la fórmula que a mí me permite calcular el seno de alfa más beta conociendo tanto el seno de alfa y el coseno de alfa como el seno de beta y el coseno de beta. ¿De acuerdo? Es una construcción laboriosa, pero no me digáis que no es una demostración chulita, ¿eh? Bueno, a ver, nos hemos quedado un poco perplejos. ¿Estamos muy perplejos? A ver, ya es hora de que esté todo el mundo. Venga, os dejo pensarlo un poquito mientras paso lista, ¿vale? A ver, Alejandro, Sebastián, ¿estás? Sí, muy bien. Alessandro Cárdenas, no está. Alison sí, Almudena también, Alisa también, Astrid también, Beatriz también, Candela también, Carla también, Cristian, muy bien, Emir, Estefanía, Jennifer, Kevin, Lea, Marcos, María, Oscar, Pablo, Andrés no está. Renz sí que está, Rocío también, Rosángela también, Sansan muy bien, Uliana también, Beillí y Sinyu. Muy bien. Bueno, ¿qué? ¿Cómo nos hemos quedado? Estupefactos. Qué demostración tan chula. No me digáis que no es chula, ¿eh? Es muy chulita. A ver, hay que darle un par de vueltas, ¿vale? Luego cuando tengáis ya todo el PDF vosotros, que lo podéis ir mirando tranquilamente seguido, ¿vale? Pues lo veréis mucho mejor, ¿vale? Fijaos que voy a repasar todo lo que hemos hecho. Venga, empezamos desde el principio, porque ahora vosotros vais a tener que calcular el coseno, ¿eh? Así que atentos, venga. Hemos trazado el ángulo alfa, lo primero, ¿vale? En nuestra circunferencia trigonométrica hemos trazado nuestro ángulo alfa, del cual conocemos tanto su seno como su coseno, es decir, estos segmentos, ¿vale? Sé lo que miden. A continuación de este ángulo alfa trazo el ángulo beta, ¿vale? Del cual también conozco sus razones trigonométricas, que son este segmento y este segmento, ¿de acuerdo? Pero yo lo que pretendo calcular
es el seno de alfa más beta. Con lo cual, lo que hacemos es, bueno, pues en este ángulo alfa más beta voy a trazar desde el segundo lado del ángulo, el primero es este es el segundo, pues desde aquí arriba trazo la perpendicular, ¿vale? Hasta que corte y me determine que el seno es el segmento de H, ¿vale? Y el coseno es el segmento AH, ¿vale? Entonces empezamos calculando el seno de alfa más beta. ¿Quién es el seno de alfa más beta? Pues el seno de alfa más beta es el segmento de H. Y yo lo he dividido en dos trocitos, el segmento de I más el segmento IH, ¿vale? Este segmento con el punto I sale de trazar desde este punto G, que es el pie de esta altura, ¿vale? De esta perpendicular, desde este punto G, una perpendicular hacia el segmento de H. De esta manera se me forma un triángulo rectángulo, este de aquí, y un paralelogramo, este de aquí, ¿vale? Bien, entonces voy a averiguar quién es el segmento de I. Como el segmento de I está en el triángulo DIG, que ya he demostrado que en el que este ángulo vale lo mismo que este por estar formado por segmentos perpendiculares, pues en este triángulo de aquí, el segmento de I está relacionado con el coseno, ¿verdad? Luego el coseno de alfa es DI partido de su hipotenusa, de la hipotenusa del triángulo que es DG. Despejo de I, que es lo que yo quiero averiguar, y obtengo que como el segmento de G es el seno de beta, pues ya conozco el segmento de I, seno de alfa por coseno de seno de beta por coseno de alfa. Ahora me falta por calcular este segmento IH. Para el segmento IH, ¿vale? Me fijo en que el segmento IH no está en ningún triángulo, pero sí que está en este paralelogramo. Y este paralelogramo indica que si es un paralelogramo, pues esto y esto es lo mismo. Luego, IH es lo mismo que GJ. Pero GJ está en el triángulo GAJ, que es rectángulo por este de aquí, ¿verdad? En el ángulo J. Y además contiene al ángulo alfa. Y en este ángulo alfa, el segmento GJ es el cateto opuesto, luego está relacionado con el seno. El seno del ángulo alfa es cateto opuesto GJ partido de la hipotenusa, perdón, que es AG. Y este segmento AG, pues ya hemos visto que era precisamente el coseno de este ángulo beta, ¿vale? Y entonces ya tengo los dos segmentos, por tanto el seno de alfa más beta, que era el segmento de H y que es repartido en esta suma de dos segmentos, es esto más esto que acabamos de demostrar. Y esta es la fórmula del seno de alfa más beta. ¿Cómo tendría que calcular, por ejemplo? Imaginaos que me piden, calcula el seno de 75 grados, ¿vale? Sin utilizar la calculadora. Pues yo digo, anda, pues es que 75 grados es lo mismo que 45 grados más 30 grados, ¿no? Y resulta que yo las razones trigonométricas de 30 y de 45 las conozco, ¿verdad? Entonces digo, vale, pues según esto, esto sería el seno del primer ángulo, seno de 45, por el coseno del segundo ángulo, coseno de 30, más el seno del segundo ángulo, seno de 30, por el coseno de 45, ¿vale? ¿De acuerdo? Y estas razones trigonométricas yo las conozco. El seno de 45, raíz de 2, partido de 2. Coseno de 30, raíz de 3, partido de 2. Seno de 30, 1/2. Coseno de 45, raíz de 2, partido de 2. Luego esto sería raíz de 6, partido de 4, más raíz de 2, partido de 4. Es decir, que el seno de 75 valdría raíz de 6 más raíz de 2, partido de 4. Y no he utilizado para nada mi calculadora, sino todo lo que me sé, ¿vale? ¿Dudas de esto? ¿No hay dudas? Vale. Bueno, pues volvamos a nuestra figura. Volvamos a nuestra figura. Y vamos a calcular ahora el coseno de alfa más beta, que como ya os podéis imaginar, pues también voy a relacionar con
estos ángulos que hemos visto, ¿vale? Hemos dicho que este era el ángulo alfa, hemos dicho que este era el ángulo beta y hemos dicho que este rojito era alfa más beta. El ángulo rojito es el alfa más beta, ¿vale? Y entonces ya hemos dicho también, porque lo hemos visto antes, que el coseno de alfa más beta ya lo tenía trazado aquí, porque el ángulo alfa más beta es este, luego este es el segundo lado del ángulo, bajo la perpendicular, luego el coseno de alfa más beta es el segmento AH, ¿vale? Y este segmento AH, este cachito de aquí, no es ni más ni menos que todo este cacho de aquí menos este cacho de aquí. Repito, este cachito de aquí no es más que todo este menos este de aquí. Es decir, que AH es lo mismo que AJ menos HJ. ¿Lo veis? Sí, profe. ¿Sí? Vale, pues ahora vamos a seguir el mismo procedimiento. Es decir, voy a calcular primero quién es el segmento AJ, ¿vale? Y después calcularé quién es el segmento HJ. Vamos a ver, vamos al segmento AJ. AJ, qué estupendo, lo tengo en este triángulo rectángulo, ¿lo veis? Esto es segmento, está en el triángulo rectángulo J o GAJ, que es rectángulo, ¿verdad? ¿Con qué razón trigonométrica? Fijaos que es estupendo porque el triángulo GAJ contiene al angulito alfa. Y el segmento AJ, ¿con qué razón trigonométrica de alfa está relacionada? Con el coseno. Muy bien. El coseno del ángulo alfa en ese triángulo sería el segmento AJ, ay, por Dios, es el segmento AJ dividido por la hipotenusa de este triángulo, que es el segmento AG, ¿vale? Y como yo tengo que calcular a J, pues despejo de aquí a J. Y entonces, ¿quién sería AJ? AJ sería coseno de alfa por el segmento AG. ¿Quién me puede decir quién es el segmento AG? Era el coseno de beta. El coseno de beta. Luego el segmento AJ es coseno de alfa por coseno de beta. Ya tengo calculado el primer cachito. ¿Veis qué fácil? Vale, me falta el segundo cachito, el segmento HJ. A ver si me cabe aquí. Este segmento HJ. ¿En qué triángulo está HJ? Me cachis, en ninguno. El segmento HJ es este. Pero positivo a quien me conteste. El segmento IG es igual que el HJ, ¿no? Muy bien, Nicole. Hoy te vas a llevar 3 positivos, ¿eh? Por estas participaciones. Muy bien. Vale. El segmento HJ es el mismo, ¿vale? Es exactamente el mismo que el segmento IG, ¿vale? Que está en el triángulo IDG, que es un triángulo rectángulo también. Y ese segmento GI, ¿con qué ángulo, digo, con qué razón trigonométrica de este angulito que era alfa está relacionado? Con el seno. Con el seno. Es decir, que en este triángulo el seno de alfa es el cateto opuesto IG entre la hipotenusa, que es DG, ¿no? Y como yo lo que quiero averiguar es el segmento, voy a ponerlo bien que está fatal. El seno de alfa es IG entre DG.
Vale, y como yo quiero averiguar IG, pues entonces digo, pues el segmento IG es igual al seno de alfa por DG. ¿Pero quién es el segmento de G? Es el coseno de No, beta. No, no. perdón, el seno de beta, se ha dicho. Muy bien, el seno de beta. Seno de Ya. alfa por seno de beta. Por tanto, ya tengo determinado quién es el segmento HJ, ¿vale? Que era el que yo quería. El segmento HJ, que es igual al IG, y este segmento acabamos de encontrar que es el seno de alfa por el seno de beta. Por tanto, ya tengo que, ya conozco los dos segmentos, ¿no? Ya conozco los dos segmentos que me determinaban el coseno. Por tanto, el coseno de alfa más beta, que era el segmento AH, y que este segmento era igual a AJ menos HJ, acabamos de demostrar que el segmento AJ era coseno de alfa por coseno de beta, menos el segmento HJ, que es seno de alfa por seno de beta. ¿Vale? Es decir, que el coseno de alfa más beta es igual coseno del primero por coseno del segundo menos seno del primero por seno del segundo. Pim, pam. Otra fórmula bien chulita que acabamos de demostrar, ¿vale? Con esta fórmula, exactamente igual que antes, yo podría, por ejemplo, calcular el coseno de 75 grados sin necesidad de utilizar la calculadora. ¿Cómo? Pues porque 75, como hemos dicho antes, es 45 más 30, ¿no? Y entonces esto sería coseno de 45 por coseno de 30 menos seno de 45 por seno de 30. ¿Vale? Y estas razones trigonométricas me las conozco. Coseno de 45, raíz de 2 partido de 2. Por coseno de 30, raíz de 3 partido de 2. Menos seno de 45, raíz de 2 partido de 2 por seno de 30, que es un medio. Es decir, raíz de 6 partido de 4 menos raíz de 2 partido de 4. Y he calculado el coseno de 75 sin necesidad de utilizar la calculadora para nada. ¿Vale? Lo puedo poner en una sola fracción. Vale, ya voy. Bueno, siempre me pongo la alarma un par de minutitos antes, ¿vale? Para darme tiempo a... Bueno. Bueno, pues nada, yo sé que la clase de hoy ha sido intensa, intensa, pero bueno, tenéis aquí todo muy bien demostradito, ¿vale? Podéis revisarlo tranquilamente. Voy a intentar subiros esto lo antes posible, ¿vale? Y a ver si, bueno, aquí tenéis en vuestro libro, ¿vale? También algunos ejercicios. Yo todavía no he demostrado la tangente, solo lo de 30, o sea, lo del ángulo alfa más beta. Me falta por demostrar las del ángulo alfa menos beta, que ya las veremos mañana, y las del ángulo doble. ¿De acuerdo? Bueno, pues mirad, de la página 138, ¿vale? No, perdón, página 137. Hacéis el ejercicio 4, pero solamente calculáis las razones trigonométricas de 49. Las de 25 todavía no podemos, ¿vale? Porque es la diferencia y no lo tenemos. Fijaos lo que dice. Me dan el seno de 12 y el seno de 37 y me piden, calcula el coseno y la tangente de 12 y el coseno y la tangente de 37, sin utilizar la calculadora, ¿eh? Es decir,
vamos, la utilizáis para las cuentas, pero no para obtener el coseno de 12. El coseno de 12 hay que obtenerlo a partir del seno de 12. Y la tangente de 12 también, ¿vale? Y el coseno y la tangente de 37 a partir del seno de 37. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ellas, ¿vale? Calculáis seno y coseno nada más de 49 grados, porque 49 es 12 más 37. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale, profe. Solo seno y coseno de 49 grados. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya con esto dejo de grabar, ¿vale? Y